Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, ¿cierto? ¿Cuántos vieron la publicidad por ahí? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, muy bien. Y quiero que participemos. ¿Listo? Por acá hay unas cositas para las personas que participan. Vamos a motivarlos. Vamos a... No mentiras, así no. Pero sí, a ver, ¿quién me quiere decir qué pensó cuando vio esa publicidad? Unas dos personas. ¿Quién dijo yo? Samir, ¿qué pensaste? ¿Cómo, perdón? ¿Un ángel? Un hacker, listo. Él pensó automáticamente en un hacker. ¿Qué más? ¿Quién pensó en otra cosa? Dayana. En una máscara. ¿Pensaste en una máscara? Listo. ¿Alguien quiere dar otra opinión? Celeste. Ah, bueno, ¿alguien malo dijo Hannah? Helen, perdón. ¿No? ¿Winchi me ayudas o alguien? A los que participaron de bonito y ahorita vas repartiendo a los que sigan. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien pensó por allá en un hacker? ¿Pensaron en alguien malo? ¿Cierto? ¿Pensaron en simplemente una máscara? Bueno, todas esas interpretaciones pueden ser buenas. Esperen un momentico que esto se me bloqueó. Y sí, ¿cierto? Uno piensa en máscaras y abajo dice, ¿y tú tienes una? Bueno, no sé, cada uno se analiza, ¿listo? Entonces vamos a entrar en materia y vamos a ver primero qué es una máscara, ¿cierto? Entonces, yo sé que usted sabe que es una máscara, ¿cierto? Tiene un concepto, tiene una idea. ¿Alguien me puede dar alguna definición rápida? Algo para tapar la cara, dijo Edna. Listo, Edna se ganó su dulcecito. Listo, entonces voy a leerles una definición. Muy bien, Edna. Dice, figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, ¿cierto? Puede ser algo que alguien se inventó, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser, fíjense en esto, reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales, ¿cierto? Entonces, dice para cubrirse la cara, o puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otra o practicar ciertas actividades escénicas o rituales. Entonces, ¿qué estaba pensando yo cuando dije máscaras? Entonces, muchas veces nosotros tenemos máscaras en nuestra vida, ¿cierto? Que a veces nos permiten esconder nuestro verdadero yo, ¿cierto? O simplemente partes de ese yo, ¿cierto? Pensemos en algo muy trivial, algo muy sencillo. Usted no le habla, no sé, a su novio o a la persona que le gusta, así como le habla a su hermano o a su hermana, ¿cierto? No creo. Especialmente cuando hasta ahora se están conociéndose, ¿cierto? Si usted tiene un crush, para que lo traigamos más a la... Si usted tiene un crush, ¿cierto? Usted no le va a hablar como le habla a su hermano, ¿cierto? Usted le habla a su hermano, oiga, levante eso, ¿cierto? Oiga, tráigame no sé qué, venga, hágame el favor. Usted no le va a hablar así a la otra persona, ¿cierto? Ahí podemos decir que en cierta medida hay una máscara que esconde una partecita de nosotros, ¿cierto? Esa parte ruda, ¿cierto? Esa parte de pronto más áspera, ¿verdad? Entonces no quiero que nos vayamos tampoco tan allá como que, ay, todo es una máscara, que yo soy un falso o algo así. No, pero pensemos en todas esas cositas, ¿cierto? Ahora, sigamos acá en la introducción. Dice, esas máscaras nos ayudan a sentirnos más seguros, ¿cierto? A veces. Nos dan cierto sentido de anonimato, ¿cierto? Esa es la definición de una máscara, que nos ayuda como a esconder ciertas cosas o a tomar la representación de otra cosa, ¿cierto? Y a veces ese anonimato nos ayuda a hacer acciones que de otra forma no seríamos capaces de realizar. Entonces, ¿alguien ha visto o sabe de qué es esa máscara? Sí, téngalo ahí, no lo diga todavía. No lo digan todavía. Resulta que esa máscara él la usa para esconder algo que hay en su interior, ¿cierto? Y hacer ciertas acciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también quiero que nosotros pensemos, ¿cierto? A veces, de pronto, de manera inconsciente, ponemos como esas máscaras que nos ayudan a sentirnos mejor, ¿cierto? Que pueden estar a veces asociadas o pueden nacer de pronto de mecanismos de defensa que nosotros tenemos, ¿cierto? Por ejemplo,
alguien cuando chiquito se la montaban mucho, ¿cierto? O perdón, le hacían mucho bullying, ¿sí? Para ponerlo. Entonces esa persona creció de pronto con inseguridades, ¿sí? No es tan segura, ¿sí? Entonces esa persona, con el fin de sentirse más seguro, ¿cierto? Con el fin de esconder esas inseguridades, quizás es un poquito más áspero con otros, ¿cierto? Quizás también matonea a otros o le hace bullying a otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así se siente un poquito más seguro, haciendo que las otras personas estén como en menor nivel, ¿cierto? O critica, se pone esa máscara de criticar, de juzgar, porque así él va a esconder un poquito sus inseguridades, ¿cierto? Esa es una máscara que puede haber en nuestra vida, ¿listo? Entonces, quiero que pensemos ahora cómo Jesús en la Biblia evidenció esos comportamientos en algunos grupos, ¿cierto? Cuando Él estaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan de alguien que eran llamados, o de algún grupo que era llamado los fariseos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y hoy en día le decimos a alguien, ay, no sea fariseo. ¿Alguien le ha dicho eso a alguien? ¿No? ¿A alguien se lo han dicho? A alguien se lo han dicho, ¿cierto? Y hoy en día es una ofensa, ¿verdad? Pero en ese tiempo no era una ofensa. En ese tiempo decirle a alguien fariseo era, influencer, ¿cierto? Era decirle, maestro de la ley, ¿cierto? Fariseo, era un título súper importante, ¿sí? Pero hoy en día se transformó, en una palabra mala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fariseo se asocia en la Biblia a los comportamientos que Jesús denunció, ¿cierto? Y no solamente eran los fariseos, también eran los saduceos y eso es de otra historia. Los saduceos, los fariseos y los maestros de la ley, ¿cierto? Resulta que esas personas eran personas muy doctas, ¿cierto? Como les acabo de mencionar, era un título muy grande. Sí, es como si usted hoy va y le dice a alguien doctor, ¿cierto? No doctor de los que le dicen a todo el mundo, hola doctor, ¿cómo está? No, un doctor que hizo su carrera, que sabe muchísimo, ¿cierto? Y usted le dice doctor. Entonces así era con estas personas, eran personas muy estudiadas, muy juiciosas, ¿cierto? Es como si usted le dijera hoy en día a alguien apóstol, ¿cierto? Que es una persona que tiene una trayectoria muy larga, que se ha gastado, que se ha esforzado, que ha trabajado para Dios, ¿verdad? Entonces en ese momento eran esas personas, ¿sí? Y quiero que vayamos a Lucas 18, 9 al 14 para que veamos un poquito de lo que Jesús habló cuando habló acerca de esos fariseos y de estas personas que sabían mucho de la ley, pero les faltaba un poco más de, digámoslo así, sinceridad. ¿Listo? Entonces dice Lucas 18 del 9 al 14, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un maestro de la ley, un duro, ¿cierto? Y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Sí, en ese tiempo no querían a los cobradores de impuestos porque Israel consideraba que ellos eran de lo peor, ¿cierto? Porque eran personas que estaban cobrando, robando, digamos, al pueblo de Israel para ir a darle dinero a Roma, ¿sí? Entonces los odiaban, ¿sí? Era como si nosotros, no sé, nos ponen una multa y la persona que viene acá a cobrarnos de la DIAN, es que usted debe impuestos, no pagó, tome su multa, así. Esa persona que uno dice, pero usted viene a cobrarme y yo sin plata, bueno, etcétera, ¿cierto? Dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración, de pie y apartado. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Eso era lo que decía el fariseo. Dice el versículo 13, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Dice, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ahí vemos algo de lo que Jesús vino a denunciar, ¿cierto? Él dijo,
no confíen, o prácticamente nos está diciendo, no se apoyen, no confíen en lo que ustedes son, en lo que creen que ustedes son, ¿cierto? En su propia justicia, en que, ay, soy muy juicioso, en que, no sé, voy a estudio juicioso, voy a la iglesia todos los días o todos los domingos, ¿cierto? Ayuno, oro, doy mi diezmo, etcétera. Eso no tiene nada que ver delante de Dios, simplemente son cosas que hay que hacer, ¿cierto? Son cosas que Dios quiere que hagamos, pero Dios quiere más allá que seamos genuinos delante de Él, ¿cierto? Como ese cobrador de impuestos que dijo, Señor, perdóname, mira, soy un pecador, he fallado, ¿sí? Y él se abrió su corazón más bien delante de Dios y le dijo la verdad, ¿vale? Entonces, ahí es que quiero que nosotros lleguemos, ¿cierto? ¿Qué máscaras de pronto a veces estamos permitiendo que vengan a nuestra vida, ¿cierto? Que estén en nuestra vida. Y vamos a ver 4 puntos muy rápidos, ¿cierto? Y el primero es identifica las máscaras, ¿cierto? Entonces para eso yo quiero que hagamos una dinámica rápida como para que ustedes estén alerta. Y vamos a ver varias máscaras, ¿cierto? Ustedes me van a decir, o el que primero levante la mano, no van a hablar de una porque de pronto armamos desorden, pero va a levantar la mano y me va a decir, esa es tal, ¿sí? Y el primero que levante la mano responde, ¿vale? Entonces sigamos. ¿Esa máscara de dónde es? Kenji. Sí y no. Bueno, muy bien. Bien, Kenji. Bueno, la siguiente. Sharon. Scream. Muy bien, Sharon. Listo, la siguiente. 1, 2, 3. Nilsson. La Casa de Papel. Muy bien. ¿Listos todos? Siguiente. Celeste. Muy bien. Siguiente. Nilsson. Batman. Esa es súper fácil, ¿no? Listo. Siguiente. Felipe. Darth Vader. Muy bien. Bueno, creo que nos quedan como 1 o 2. Siguiente. Nilsson, uy, mi madre. No, pero ¿cómo se llama? Creo que Pipe fue el segundo. Sí. Deadpool, listo, muy bien. La otra, Red Bull. Listo, siguiente. O ya, esa es la última. Kenji. Marimonda, muy bien. Ese es el toque colombiano para acabar. Listo. Ustedes ven todas esas máscaras ahí, ¿cierto? Que Darth Vader, la marimonda. Ay, perdón, no, es porque eso está, creo que es grosería ya. Marimonda, Darth Vader, todas esas personas tenían máscaras por algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Darth Vader fue porque fue muy malo y ya se tornó de la luz a la oscuridad, al lado oscuro de la fuerza. Mentiras. Pero cada una de esas máscaras representa algo, ¿cierto? Batman, ¿por qué no hacía las cosas como si fuera Bruno Díaz? Pues porque esa máscara le daba como vigor, ¿cierto? Como que se sentía un poco el anonimato y sabía que podía ir y hacer muchas cosas. Y así con todos los superhéroes, ¿cierto? Flash, Capitán América, bueno, Capitán América no. Pero cada una de esas máscaras representa algo que va a apoyar esa persona, ¿cierto? Y yo pido que hoy usted piense qué máscaras puede haber en su vida, ¿cierto? De pronto usted dice, no, yo quisiera, no sé, no quisiera ir a la iglesia. Pongamos un ejemplo así de una. A mí no me gusta ir a la iglesia, pero usted va a la iglesia porque su mamá lo lleva. Un ejemplo, ¿cierto? Y saluda a todo el mundo muy feliz. Oh, hola hermanito, ¿cómo está? Qué pereza ir a la iglesia. Eso ya es una máscara que estamos poniendo, ¿cierto? Es un ejemplo muy trivial, pero puede pasar, ¿cierto? Otra máscara, en el trabajo. Buenos días, ¿cómo está? Ush, qué pereza saludar a tal persona, ¿cierto? Ahí estamos poniendo una máscara, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Sabías que iba a venir? Cuando, no sé, yo sé que usted puede pensar muchos ejemplos. Ahí los tiene, mentiras. Aquí en la lengua, ahí en la punta de la lengua. Pero podemos ver muchas acciones así, ¿cierto? Quizás muchas veces pudimos o podemos haber sido como ese religioso, ¿cierto? Como, ay Señor, gracias que no estoy tomando allá en la esquina con esos pecadores, con esa bulla que por qué no la pagan, ¿cierto? Es válido, puede que lo hayamos pensado, ¿cierto? Identifiquemos esas cosas, ¿cierto? Ahora, ¿estoy diciendo está mal? Yo no sé, allá usted con Dios y yo con Dios, ¿cierto? Pero miremos esas cosas que de pronto decimos no está tan bien en nuestra vida, ¿listo? Vamos al siguiente punto, es
Ahora, si identificas esas máscaras, vamos a quitarnos esas máscaras. ¿Listo? Primera de Pedro 2, del 1 al 3, nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseemos o desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cierto? Entonces ahí Pedro le está diciendo a la iglesia: mire, despójense de todas esas cosas, ¿cierto? De engaños, hipocresías, envidias, detracciones, etcétera, ¿sí? Y una cosa que nosotros asociamos hoy en día con la palabra fariseo, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra palabra? Falso. ¿Qué más? Dudas. Hipócrita, ¿cierto? Hipócrita, ¿alguien le ha dicho así? Hipócrita. Esa palabra es fuerte, ¿no? Pero la Biblia nos enseña: quítese todo eso. Si usted tiene todo eso, quíteselo, ¿cierto? Quítese eso encima. También nos dice otro pasaje: despojados del viejo hombre, ¿cierto? Si queremos otra analogía. Entonces es como si cogiéramos todas esas cosas que nos detienen, que estamos poniendo como máscaras en nosotros, y nos las quitamos, ¿cierto? Las echamos para un lado, ¿vale? Entonces hay otra actividad por aquí. Tenemos unas papel iris para que ¿Quiéncito me ayudas? Hay unas máscaras ahí. Entonces vamos a pedirle 5 minuticos súper rápido que usted las corte. Hay unas tijeras por acá y hay unos palitos para que la pegue. ¿Listo? Entonces puede hacer su mascarita, cortarla, y mientras escuchamos 5 minuticos súper rápido. ¿Listo? Mientras tanto vamos a hacer una pausa para la reflexión. ¿Listo? Y en esa máscara le pido que cuando la esté cortando, la esté haciendo, usted la guarde como un recordatorio, ¿cierto? Como que, ay, sí, me enseñaron que la máscara, ¿cierto? Y si desea hacerlo, eso ya es cuenta personal, cuando esté en su casa, o si tiene ahí, si quiere hacerlo ahí muy personal, por favor, puede escribir ahí: bueno, yo qué cosas necesito sacar de mí, ¿cierto? No sé, estoy siendo grosero, ¿cierto? no estoy siendo sincero, ¿sí? O no sé, me hace falta orar. Si todas las cosas que usted diga: oiga, yo quiero quitarme esas máscaras de mi vida, vamos a tomar 5 minuticos para que usted corte ahí su mascarita, la pegue, y si quiere escribirlo de una vez, hágalo de una vez. Y si no, cuando llegue a su casa, escriba lo que quiere escribir. ¿Listo? Entonces 5 minuticos, mientras dura una canción. Nos quedan 2 minutos. 2 y 10 segundos.
Minuto y medio. Un minuto. ¿Alguien necesita cinta? ¿Alguien necesita una máscara? ¿Tijeras? Tiempo. Bueno, les recuerdo, lo que tienen que escribir o si quieren, cada uno son cosas que usted dice, no, yo tengo que quitarme esto, ¿cierto? Enojo, no sé, la falta de sinceridad, ¿qué más? Engaño, todo lo que dice acá la Biblia. Envidias, detracciones, todo lo que usted diga o lo que el Señor pueda estar tocando en su corazón y diga, oiga, si yo necesito quitarme esto, ¿cierto? Necesito quitarme esta máscara. Listo, vamos a seguir, ¿vale? Y mientras ustedes van a poner cuidado, no se vayan a distraer tanto. ¿Ya todos tienen más o menos la máscara o están muy quedados? ¿Hay alguien que dice, no, yo no he hecho nada? Ay, mi son. Ay, chao. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir al siguiente punto, ¿listo? Entonces, esa máscara, por favor no la vayan a dañar, al final nos tomamos una foto todos, si quieren, los que quieran. Con y sin. Mentiras. Un boomerang. Listo, el siguiente punto es, luego que ya nos hemos quitado la máscara, ¿cierto? Con todas esas cosas que de pronto tenemos, puede que tengamos o puede que no. El siguiente punto es, sé tú mismo. ¿Cuál es el siguiente punto? Ay, muy bien, si están escuchando, esta gente puede hacer varias cosas al tiempo. Entonces, muchachos, ¿por qué es tan importante quitarnos esas máscaras o esas cosas que de pronto nosotros aparentamos a veces? Porque si no, no vamos a crecer, ¿cierto? Si no, no vamos a poder ser quien realmente somos. ¿Listo? Entonces, si usted y yo podemos tener una máscara de, no sé, de que somos juiciosos, de que nos gusta ir a la iglesia, pues entonces vamos a vivir como un engaño y no va a llegar el momento en el que nosotros digamos, oiga, sí, yo necesito cambiar esto o no necesito cambiarlo, ¿cierto? Y vamos a leer 1 de Juan 1 del 5 al 10. ¿Listo? Hagamos una pausa en las máscaras y ahorita hacemos otros 5 minuticos para que sigamos. ¿Listo? Entonces hagamos pausa para que todos estemos concentrados. ¿Vale? ¿Listo? 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 1 de Juan 1 del 5 al 10. Vamos a ponerle atención. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado, ¿cierto? Entonces es importante que andemos en la luz, ¿cierto? Que expongamos quizás todas esas cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón delante de Dios, ¿cierto? No es de pronto ir a decirlo a todo el mundo y, ay, mire, es que yo soy pecador. Pues sí, todos somos pecadores, ¿cierto? Pero la idea es que usted vaya delante de Dios y abra su corazón, ¿cierto? Que caminemos en la luz, que no estemos como cegados de que, ay, no tengo pecado, porque es lo que sigue adelante. En estos versículos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sé tú mismo? Porque necesitamos ir delante de Dios y ser como nosotros somos. O sea, no nos inventemos palabras, no nos inventemos una imagen para ir a orar, ¿cierto? No nos inventemos una forma, ¿sí? Yo no sé si usted ha escuchado, y es válido, o sea, no quiero criticar a nadie, solamente es un ejemplo, pero hay personas que hablan con usted normal, ¿cierto? Pues Hugo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero van a orar y, oh Padre, Rey de los cielos, aleluya, ¿cierto? Y es como una faceta en la que se ponen, como un papel, ¿sí? Y Dios no quiere eso con nosotros, ¿sí? Quizás cuando usted va a orar en público, listo, para animar a las personas, para que suene más duro, no sé, que se escuche su voz, pero con Dios la relación debe ser abierta. Sí, que si usted la embarró, se pegó en un dedo, uy, Señor, me pegué en el dedo, sí, o sea, que sea muy transparente, que cuando usted vaya a hablar con Dios, no busque las palabras súper reforzadas, que aleluya, Padre sempiterno, no sé qué, no, háblele como si fuera su papá o su mamá. ¿Cómo le habla usted a su mamá? Mami, ¿cierto? Mami, ¿qué hay de comer? ¿Cierto? No sé, comida, siéntese y coma, ¿cierto? Que le hablemos así a Dios, ¿sí? Que no le tapemos, no le escondamos nada a Él, sino que lo hagamos con luz, ¿cierto? Que andemos en la luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Entonces que podamos abrir nuestro corazón, que si en nosotros hay algo que, uy Señor, es que esa persona, uy, me cuesta amarla, ¿cierto? No digamos que nos cae mal, ¿cierto? Digamos, me cuesta amarla, Señor. Dígale al Señor, ¿cierto? Padre, ayúdame, ¿cierto? No es fácil, porque todos nos pasa, ¿cierto? En algún momento que nos cuestan ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, sé tú mismo, delante de Dios, andemos en la luz. Y eso nos lleva al último punto, ¿cierto? Que también es muy importante, y es ¿se bloqueó? No, perdón, es que ahorita se bloqueó, por eso pregunto. El último punto es sigue mejorando, ¿sí? Entonces, no es que, ay, sí, voy a ser sincero delante de Dios y entonces voy a decir, Dios ya sabe cómo soy yo, ¿cierto? Dios ya sabe que yo soy grosero, Dios ya sabe que a mí me cuesta amar a X o Y persona, Dios ya sabe que yo me levanto tarde, Dios ya sabe que X, Y cosa, ¿cierto? No es solamente eso, es seguir mejorando, ¿sí? Y entonces vamos a leer 2 Corintios 3, del 12 al 18, que nos habla un poquitico acerca de Moisés. ¿Todos se acuerdan de Moisés? ¿Del arca de Moisés? Mentiras. Dice, así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza, ¿cierto? Y dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces, no sé si todos saben, pero Moisés hubo un tiempo que fue a la montaña a orar con Dios y su rostro quedó impregnado, ¿cierto? Brillaba, ¿sí? Pero después él se puso ¿qué dice ahí? Un velo, ¿cierto? Pues primero para que no lo vieran tanto y después porque ya obviamente se iba desvaneciendo ese brillo, ¿sí? Pero Dios no quiere eso, Dios no quiere que tengamos ni un velo ni nada de eso, no, abiertamente, ¿cierto? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Dice el 15, y aún hasta el día de hoy cuando se lee Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, Israel seguía como con ese velo, ¿cierto? No querían avanzar, no querían crecer, ¿sí? De hecho, Moisés tenía ese brillo porque él subió a hablar con Dios, solamente él porque Israel no quería, ¿sí? Entonces Israel siguió así, siguió con ese corazón y con el velo ahí puesto. Dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, mirar a cara abierta, ¿cierto? A Dios. Dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Listo? Entonces, no es que vamos delante del Señor y yo le digo, ay Señor, si yo soy así, así y así soy.
No, es que cuando vamos delante de Dios, nos ponemos en su presencia, en sus manos, Él nos ayuda a cambiar. Y nosotros debemos tener ese mismo anhelo de cambiar. ¿Listo? Que si usted y yo somos perezosos, por poner un ejemplo, pues necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, sí, he sido perezoso, pero necesito empezar a cambiar, ¿cierto? No es tampoco irnos al extremo de que, es que yo soy así. Así Dios me ama y aleluya, gloria a Dios, y así me va a llevar hasta que venga en su segunda venida. No, porque no es lo que Dios quiere, ¿cierto? Él quiere que nosotros seamos transformados de gloria en gloria. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje, muchachos. Que quitemos quizás todas esas cosas que de pronto no nos dejan ver esos errores que tenemos, ¿sí? Las cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar, ¿vale? Te invito a que estemos en nuestros pies, vamos a orar. Y damos unos minuticos para que luego termine la máscara y nos tomamos una foto, ¿listo? Pero oremos primero, le damos gracias a Dios. Padre, tú eres bueno, Señor, y esta noche queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia. Señor, queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón sincero, pedirte que tú nos ayudes a ser mejores, que tú nos ayudes a darte gloria con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Señor, hoy te pedimos perdón si muchas veces hemos sido quizás religiosos o hemos puesto máscaras en nuestras vidas, Señor, si quizás no hemos sido honestos contigo, si no hemos caminado en la luz de tu palabra, si no hemos caminado, Señor, a la luz de lo que tú quieres para nosotros, Señor, si no hemos sido fieles a ti. Perdónanos, Señor, y por favor ayúdanos a ser mejores, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a cambiar, ayúdanos, Señor, a cada día ser transformados de gloria en gloria como nos enseña tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes, nos guíes, que tu palabra, Señor, podamos recordarla todos los días de nuestra vida. Te damos toda la alabanza y toda la gloria a ti en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, un aplauso a Dios.